Queridos amigos y seguidores, hoy los invito a sumergirnos en la vida de una de las figuras más emblemáticas de la televisión latinoamericana. Mario Luis Krautsberger Blumenfeld, conocido por todos como Don Francisco. Nacido en Talca el 28 de diciembre de 1940, este presentador, productor, empresario, cantante y actor chileno no solo marcó una era con su icónico programa Sábado Gigante, sino que también se convirtió en un símbolo cultural que trascendió generaciones y fronteras. Sin embargo, detrás de los reflectores y las ovaciones, su historia también guarda episodios de fragilidad, de dolor y de silencios que rara vez salen a la luz. Recientemente, Don Francisco estremeció a la opinión pública al confesar con lágrimas en los ojos una verdad que llevaba consigo en silencio: el diagnóstico de una enfermedad cruel, la gota. Un mal que no solo erosiona el cuerpo con ataques de dolor insoportable, sino que también golpea el espíritu de quienes lo padecen. Para un hombre que dedicó su vida a transmitir alegría, energía y cercanía con la gente, esta revelación tuvo un impacto devastador. El público estaba acostumbrado a ver a Don Francisco como un gigante del espectáculo, un rostro imbatible en la televisión. Pero en la intimidad, la realidad era otra. Crisis de salud que lo obligaban a detener proyectos, noches interminables dominadas por la fatiga y episodios de sufrimiento que arrancaban lágrimas no solo de él, sino también de su familia. Sus seres queridos, testigos impotentes de su lucha, confiesan que cada recaída era una puñalada emocional, un recordatorio brutal de que incluso los más grandes pueden tambalear frente a la fragilidad humana. Don Francisco no es un hombre que se rinda con facilidad. Él mismo reconoció que la enfermedad lo hizo sentirse más vulnerable que nunca, pero también le enseñó una lección: la importancia de la resiliencia. La gota, lejos de apagar su espíritu, lo obligó a reencontrarse consigo mismo, a replantearse prioridades y a valorar con mayor intensidad lo esencial: la familia, los afectos y la capacidad de inspirar desde la verdad, no solo desde el espectáculo. Analizar su trayectoria es comprender una dualidad fascinante. El hombre que creó un imperio televisivo y a la vez el ser humano que enfrenta con dignidad un padecimiento implacable. La prensa, acostumbrada a magnificar sus logros profesionales, pocas veces se detuvo en estos capítulos de lucha personal. Sin embargo, hoy, en un tiempo en el que la transparencia y la vulnerabilidad son también formas de liderazgo, Don Francisco se erige como un ejemplo aún más profundo: el del hombre que no teme mostrarse débil, porque sabe que en esa honestidad radica su verdadera fuerza. Su caso nos obliga a reflexionar sobre una pregunta esencial: ¿qué significa ser grande? ¿Acaso es acumular fama, dirigir programas de éxito y tener millones de seguidores? O, más bien, la grandeza se encuentra en la capacidad de enfrentar la adversidad con la misma entereza con que se condujo en los escenarios. Don Francisco, con su testimonio, nos responde sin palabras. Ser grande es aceptar la fragilidad y transformarla en un puente de empatía con los demás. Hoy, cuando miramos hacia atrás en su legado, vemos más que un presentador de televisión. Vemos un hombre que rompió barreras, que dio visibilidad a la cultura latinoamericana, que supo escuchar y dar espacio a la voz del pueblo. Y al mismo tiempo, vemos a alguien que, aún en la enfermedad, sigue inspirando por la forma en que enfrenta sus batallas. El dolor de Don Francisco es real, y su confesión no busca lástima, sino verdad. Nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una historia íntima de luces y sombras. En su caso, la gota no logró derrotarlo. Al contrario, lo convirtió en un testimonio vivo de resiliencia, un espejo en el que muchos pueden verse reflejados. Así, amigos,
La vida de don Francisco no solo se mide en décadas de televisión, sino también en estos capítulos de lucha personal. Él nos demuestra que la verdadera inmortalidad de una figura pública no está en los récords ni en los números, sino en la capacidad de seguir inspirando incluso desde la vulnerabilidad. Porque don Francisco, aun con sus lágrimas, sigue siendo un gigante, un símbolo de fuerza, y sobre todo un ser humano que nos enseña que la grandeza también se construye en silencio, entre el dolor y la esperanza. Durante décadas, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, fue mucho más que un conductor de televisión. Fue un símbolo de unidad para millones de hogares latinoamericanos. Su voz, su estilo cercano y esa capacidad innata de hacer sentir a cada invitado como en casa, construyeron una leyenda televisiva difícil de igualar. Sin embargo, tras el brillo de los focos y el éxito de Sábado Gigante, se ocultaba una realidad áspera, marcada por el dolor físico y la exigencia de mantener intacta una imagen pública. La primera señal de alarma no llegó en los sets de grabación, sino en el consultorio médico. Los especialistas fueron categóricos. Si don Francisco no abandonaba ciertos hábitos de alimentación profundamente arraigados en su infancia, corría el riesgo de perder la movilidad. Aquella advertencia golpeó con fuerza a un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida profesional, pero que nunca imaginó que un simple plato, ligado a sus recuerdos más íntimos, pudiera convertirse en un enemigo silencioso. No era solo una cuestión de dieta, sino de supervivencia. La atención se trasladó inevitablemente a la pantalla. En una de esas emisiones en vivo que parecían desarrollarse con normalidad, la audiencia fue testigo de algo insólito. Don Francisco se detuvo repentinamente, interrumpido por un dolor fulminante. Fue un instante breve, pero suficiente para sembrar desconcierto en millones de espectadores. El conductor que tantas veces había improvisado para rescatar un programa del aburrimiento o del desorden, esta vez se enfrentaba a un adversario invisible e implacable, su propio cuerpo. El gesto quedó grabado en la memoria colectiva como una grieta inesperada en el mito de la televisión. Lo que más tarde revelaría el propio don Francisco resultó aún más impactante. En entrevistas privadas confesó que en repetidas ocasiones había tenido que someterse a inyecciones de analgésicos antes de salir al escenario. Era la única manera de ocultar los espasmos y la rigidez que lo acompañaban en silencio. La revelación no solo expuso el costo físico de su carrera, sino también el peso psicológico de sostener a cualquier precio la imagen de un presentador infatigable. Lo que para el público era un espectáculo festivo, para él era, en ocasiones, una batalla contra el dolor. Este contraste entre la figura pública y la realidad privada revela mucho más que una anécdota de salud. Habla de la presión brutal a la que se ven sometidos los íconos televisivos, la expectativa de perfección, la obligación de sonreír sin importar la carga interna, el mandato de no mostrar vulnerabilidad. En el caso de don Francisco, esa presión se amplificaba por el carácter histórico de su programa, un espacio que no solo entretenía, sino que también funcionaba como puente cultural entre comunidades de toda América Latina. La cuestión adquiere dimensiones más profundas si se analiza el precio del sacrificio. ¿Cuántas veces el conductor debió optar entre su bienestar físico y la lealtad a su público? ¿Hasta qué punto una figura mediática tiene derecho a retirarse para cuidarse, sin sentirse culpable por fallarle a quienes lo siguen? El hecho de que necesitara recurrir a medicamentos antes de cada emisión refleja la crudeza de ese dilema. Un héroe popular atrapado en el deber de mantenerse en pie, aun cuando su cuerpo pedía reposo. No se trata únicamente de un caso individual.
La historia de Don Francisco pone en evidencia la fragilidad de las figuras públicas, tantas veces vistas como invulnerables. En su confesión resuena la voz de muchos artistas que, detrás del aplauso, esconden tratamientos, dolores y renuncias. La televisión, con su implacable lógica de inmediatez, rara vez concede tregua a sus protagonistas. Y son ellos, los rostros visibles, quienes deben pagar ese costo en silencio. Hoy, con la perspectiva del tiempo, estas revelaciones invitan a una reflexión más amplia. Don Francisco, con su valentía al admitir lo que había callado durante años, no solo desmitifica la idea del presentador perfecto, sino que también humaniza la figura del ídolo. Nos recuerda que la grandeza no radica en ocultar las debilidades, sino en enfrentarlas con dignidad. Su lucha contra el dolor, su decisión de seguir adelante pese a los límites físicos, y la franqueza con la que finalmente expuso esa verdad, lo convierten en un testimonio vivo de resistencia. El mito de Don Francisco, por tanto, no se reduce al espectáculo televisivo. También está en la historia de un hombre que eligió sacrificar comodidad por compromiso, que aceptó sufrir en silencio para no romper el vínculo emocional con su audiencia. Al conocer lo que hubo detrás de las cámaras, el público puede comprender que cada sonrisa en pantalla era, al mismo tiempo, un acto de generosidad y un desafío personal. Y quizás en esa revelación se encuentra la parte más conmovedora de su legado. En la memoria colectiva de Chile, y en buena parte de América Latina, el nombre de Don Francisco es mucho más que el de un simple conductor televisivo. Durante más de 5 décadas, Mario Kreutzberger fue sinónimo de sábado en familia, de maratones benéficas que conmovían a todo un país, y de un estilo de animación que parecía inagotable. Sin embargo, el tiempo y la vida, con su crudeza implacable, se encargaron de mostrar que incluso los ídolos más sólidos cargan con una fragilidad que tarde o temprano sale a la luz. La primera grieta en la coraza del presentador no vino de la prensa sensacionalista, ni de un rumor malintencionado, sino de su propio hogar. Fue su esposa quien, en un gesto tan íntimo como valiente, reveló lo que hasta entonces había permanecido en la penumbra. Don Francisco lloraba al abrazar a sus nietos. No eran lágrimas de emoción televisiva ni de triunfos pasados, sino de miedo. Miedo a que un día cercano sus brazos no tuvieran la fuerza suficiente para sostener a quienes más amaba. Esa confesión, sencilla y brutal al mismo tiempo, despojó de artificio la imagen del animador incansable y lo colocó frente a su público en la posición más difícil, la de un abuelo que teme no estar a la altura de su rol familiar. La revelación abrió un debate nacional. ¿Qué significa que un ícono cultural muestre sus debilidades de manera tan explícita? En un país acostumbrado a verlo como una figura casi inquebrantable, la noticia sacudió las certezas. De pronto, Don Francisco ya no era solo el hombre de la sonrisa eterna en la pantalla. Era también un ser humano vulnerable, golpeado por una enfermedad que no solo afecta al cuerpo, sino que erosiona lentamente la dignidad. Pero la historia no se detuvo ahí. Lo que siguió fue un peregrinaje casi secreto, marcado por viajes discretos al extranjero y la búsqueda incansable de tratamientos alternativos. Don Francisco golpeó puertas de especialistas que proponían terapias poco ortodoxas, métodos que rozaban el límite entre la ciencia y la esperanza. Se habla de clínicas en Europa, de ensayos médicos en Estados Unidos y de procedimientos experimentales que muchos considerarían demasiado arriesgados. Pero para él, cada intento era una posibilidad de ganar tiempo, de prolongar su capacidad de ser útil y de no cederle terreno a la enfermedad. Ese rasgo de carácter, la obstinación frente a la adversidad, no es nuevo en la vida de Kreutzberger. Quienes lo acompañaron en la construcción de Sábado Gigante recuerdan a un hombre capaz de trabajar jornadas maratónicas, de repetir una toma hasta que quedara perfecta,
de exigir disciplina absoluta. Esa misma tenacidad, aplicada ahora a su salud, lo llevó a desafiar diagnósticos y a poner su fe en terapias que bordeaban lo experimental. Algunos lo interpretan como desesperación, otros como valentía. Tal vez sea ambas cosas: la desesperación de quien no quiere rendirse y la valentía de aceptar cualquier camino, por incierto que parezca. Sin embargo, no todo podía mantenerse en secreto. Tras bambalinas, la enfermedad se manifestó de manera más dramática. Un colega suyo relató que, en una ocasión, don Francisco se desplomó minutos antes de salir al aire. El dolor, intenso y súbito, lo dejó sin fuerzas. Fue un episodio que estremeció a quienes lo rodeaban. Pero lo más impactante no fue la caída, sino su reacción inmediata al recuperarse. Insistió en seguir con la grabación. Esa terquedad, mezcla de profesionalismo y orgullo, lo llevó a encender las cámaras como si nada hubiera ocurrido, ocultando al público una realidad devastadora. Este contraste entre la fachada pública y la verdad íntima plantea un dilema que va más allá del caso personal. ¿Qué tanto exigimos a nuestras figuras mediáticas? ¿Por qué les negamos el derecho a ser vulnerables? En sociedades donde la televisión se convierte en un espejo de aspiraciones y certezas, la debilidad de un ídolo se percibe como una traición, cuando en realidad es una confirmación de su humanidad. La prensa reaccionó con intensidad. Algunos medios optaron por la empatía, resaltando el valor de don Francisco al enfrentar sus temores más íntimos. Otros, en cambio, explotaron el morbo, hablando de terapias misteriosas y colapsos secretos. Pero lo cierto es que, en ambos casos, la figura del animador volvió al centro del debate público. Su enfermedad no lo apartó del escenario mediático, lo reposicionó. Ahora, más que nunca, su nombre se asocia con resistencia, con la lucha de un hombre que no se rinde ante el deterioro inevitable. En este contexto, la opinión pública se dividió. Para muchos, su vulnerabilidad lo humanizó, acercándolo a las familias que lo vieron durante años desde sus salas de estar. Para otros, la insistencia en mantenerse frente a cámaras a pesar del dolor planteó una pregunta incómoda. ¿Valía la pena arriesgar su salud por conservar una imagen? ¿Hasta qué punto se trata de profesionalismo y en qué momento se convierte en negación de la realidad? Más allá de esas lecturas, lo indiscutible es que don Francisco logró convertir su batalla en un espejo colectivo. Cada lágrima al abrazar a un nieto, cada viaje secreto a un médico extranjero, cada desvanecimiento tras bambalinas revelan la verdad que nos une a todos, la fragilidad del cuerpo y la inevitabilidad del paso del tiempo. Su caso no es solo el de un famoso que envejece, sino el de un país que aprende a aceptar que sus íconos no son eternos. Hoy, la figura de don Francisco trasciende el personaje televisivo. Es el hombre que, al enfrentar su enfermedad, nos recuerda que el legado no se mide solo en años de pantalla, sino en la capacidad de mostrarse humano, con todas sus contradicciones. Su historia nos obliga a repensar la relación entre mito y realidad, entre la máscara pública y la intimidad. Y en esa tensión radica la verdadera grandeza de su trayectoria. Cuando aparezca de nuevo frente a una cámara, quizás con menos energía, tal vez con movimientos más pausados, ya no será simplemente el conductor legendario que acompañó a millones. Será un hombre que lucha, que se expone, que enseña que incluso los gigantes lloran. Y paradójicamente será en esa fragilidad donde encontremos la esencia de su fortaleza. Don Francisco ya no pertenece solo a la historia de la televisión. Pertenece a la memoria de un continente que aprendió, a través de su lucha, que hasta los mitos son mortales. Y quizá esa sea la lección más valiosa que podía dejarnos. Que la grandeza no está en la ausencia de debilidades, sino en la forma de enfrentarlas.
Queridos amigos, después de escuchar la confesión de don Francisco, resulta imposible permanecer indiferentes. Hablamos de un hombre que nos regaló décadas de alegría, de unión familiar y de identidad cultural. ¿Cuántas veces sus programas no fueron el refugio de millones de hogares? ¿Cuántas veces su voz no fue la chispa que nos hizo olvidar por un momento las dificultades de la vida? Y sin embargo, hoy nos muestra su lado más humano. La fragilidad de enfrentar una enfermedad que doblega el cuerpo y sacude el alma. Es precisamente en este instante cuando debemos devolverle, como sociedad, una parte de lo que Él nos entregó. No con homenajes vacíos ni palabras efímeras, sino con comprensión, respeto y cariño sincero. Porque don Francisco no es solo una leyenda televisiva. Es también un hombre que llora, que sufre y que, a pesar de todo, se levanta con dignidad para compartir su verdad. Esa valentía merece algo más que aplausos, merece nuestra empatía más profunda. Invito a cada uno de ustedes a mirar más allá del personaje y reconocer al ser humano. No es fácil para alguien tan expuesto mostrarse vulnerable, pero al hacerlo, don Francisco nos enseña una lección invaluable. La fortaleza no siempre está en ocultar el dolor, sino en atreverse a mostrarlo. Y nosotros, como seguidores, como admiradores y como parte de la comunidad que él ayudó a construir, tenemos el deber de responder con amor y solidaridad. Que este momento sea un recordatorio de que las figuras públicas no son de piedra. Que detrás de cada sonrisa televisiva hay batallas silenciosas. Acompañemos a don Francisco con nuestro afecto, valoremos su legado y hagamos de su ejemplo una oportunidad para ser más humanos entre nosotros. Porque en su dolor hay un llamado universal: amar, comprender y sostenernos unos a otros, incluso y sobre todo en la fragilidad.